Continuamos con Saber y Sabor en este tema tan complicado que es la realidad del coronavirus en Argentina. Paula, te quiero preguntar algo. ¿Cómo se está preparando la actividad privada, digamos, las instituciones privadas para atender esta contingencia, habida cuenta de que seguramente con lo público no va a alcanzar? Sí, seguramente, en realidad la salud es una sola y todos tienen que prepararse de manera similar, ¿sí? O sea, tanto los hospitales públicos como las clínicas privadas hemos elaborado nuestro plan de contingencia también. Puntualmente en el lugar donde yo trabajo se están haciendo capacitaciones desde hace varias semanas ya, tanto al personal médico, al personal administrativo. Este miércoles se hizo una capacitación a la comunidad, que hace Tarimac también, como para ir preparándonos entre todos y tener en cuenta muchos factores para ir disminuyendo por ahí, como hablábamos por ahí, las consultas innecesarias, de abarrotar los sistemas de salud o las clínicas o los hospitales de gente para sacar turnos o para algunas consultas que por ahí, ahora que van a haber casos o que podrían llegar a haber casos con síntomas respiratorios, tratar de guiar esos pacientes por la institución de una manera de evitar el contacto con los otros pacientes que están por otro motivo. Digamos, ¿Está prevista la consulta telefónica o por WhatsApp? Sí, se está analizando. Todavía nosotros como institución privada no tenemos establecida la consulta telefónica, pero sí la estamos analizando para proponerla. Hay muchas, como muchas opciones, ¿no? Tipo por telemedicina, que se llama hoy por hoy, que inclusive desde el IMAC se hace telemedicina con algunas consultas del extranjero ya, pero bueno, todavía no se la pensó o no se estableció para realizarlas ahora en la consulta por esta epidemia. El enfermo que tiene fiebre, tiene tos, se siente decaído y sabe que no tiene que concurrir ni al Hospital San Bernardo, ni a la clínica privada, ni a un médico privado. Uno escucha en los programas de Buenos Aires que se llame al 107, pero en Salta no ha trascendido mucho a dónde tienen que recurrir los salteños. ¿Cuál es el número público? Sí, sé que está por lanzarse el 107. Yo no sé si mañana o pasado cuando lo pondrán ya en funcionamiento. Sé que se está capacitando al personal que va a atender el teléfono para poder guiarlos, ¿no? Desde lo público se va a canalizar por ahí. Inclusive se puede llamar al 911 y el 911 va, cuando atiendan y sea un caso sospechoso, va a derivar al 107. O sea, en el caso que uno no sepa el 107 y entre por el 911 también se van a derivar. Entonces, al principio, 107, o si no tiene respuesta en el 107, 911. Perfecto. En el bloque anterior estábamos hablando del tema de la cantidad de camas, ¿no? Yo supongo que ustedes están haciendo conversaciones entre entre la Asociación de Clínicas, el Ministerio de Salud, y más o menos tienen establecido cuál es la cantidad de camas posible que pueden tener disponible en Salta con todos los instituciones. Nosotros tuvimos que informar al Ministerio de Salud las camas disponibles que teníamos y las probables, cuántas camas probables podríamos incorporar en el caso de la contingencia, ¿no? De todas maneras, ya está establecido nosotros, por ejemplo, de habilitar por ahí alguna área nueva para poder poner esos pacientes. También se habla de cohortizar esos pacientes. ¿Qué significa eso? Que no solo los pacientes los podemos poner en una habitación solos, sino si ya tenemos confirmado el día de mañana, supongamos que no pase, pero si tenemos 5 pacientes internados con diagnóstico confirmado de coronavirus, no hace falta que usemos 5 habitaciones. Si tenemos un salón, lo podemos poner a los 5 con las camas separadas igual por 1 metro, con las medidas de bioseguridad y todo, pero uno puede. Entonces en IMAC sí tenemos un área en un piso que es así más amplia, en la que se piensa utilizar para cohortizar esos pacientes si en el caso que se necesite. Sí, eso me comentó el doctor Saavedra esta mañana, de que estaban ya cerrando el tema de la zona de aislamiento, que es no sé si es un piso completo, parte de un piso, pero está buenísimo. Supongo que en las otras clínicas están haciendo lo mismo. Y en la parte pública, ¿cómo piensan ampliar o progresar? Porque sabemos que hay una cuestión crítica con la cantidad de camas. Sí, también ya lo tenemos contemplado, más o menos así como decía Paula. Pusimos un consultorio solo para pacientes sintomáticos respiratorios con sospecha para coronavirus. En ese consultorio, que está ubicado
en la parte delantera del hospital, no hay que entrar al hospital para hacer el consultorio del paciente, con su propia sala de espera, con su personal administrativo que está para ese sector. Ese personal administrativo no va de la guardia central al consultorio de coronavirus, sino que está ahí, se va cambiando de ese lugar, con médicos que están solamente para esos consultorios, no realizan otro tipo de tarea en ese mismo día. Ahora, perdona, yo no me acuerdo si lo dijiste en el bloque anterior o cuando estábamos antes de empezar el programa, la recomendación de no ir a la guardia, Sí. de la gente que tenga síntomas. Claro, o sea, claro. En realidad, la gente que tiene síntomas, que tiene indicación de ir de consulta, sí, va a la guardia, ¿no es cierto? Pero yo me refería a la gente que por ahí no tiene un proceso respiratorio, por ejemplo, tiene cualquier otra patología banal, ¿sí? que no necesita ser solucionada por guardia, estómago, por ejemplo. claro, que no necesita ser solucionada por guardia, puede solucionar en un centro de salud, de tal manera que el centro de salud lo contenga, no concurra a la guardia, porque por ahí ese paciente que llega, por ahí sin mucha indicación de un tratamiento de urgencia, o para que sea evaluado de urgencia, tiene posibilidad de contagio en la misma institución. Y aparte de eso, está saturando al sistema por ahí con una patología que no es prioridad ahora en este momento, ¿no? En este momento que estamos transitando. Y bueno, entonces, está bueno resaltar esas dos cuestiones negativas en caso de concluir a la guardia. Una es posibilidad de contagio, exacto, claro, y la otra saturación innecesaria del trabajo de los médicos y enfermeros que están en la guardia. Vos lo dijiste, exactamente, porque para el consultorio de coronavirus lo tenemos asignado enfermeros, médicos, personal administrativo, sala de espera y camas de aislamiento. Entonces, todo eso debe permanecer más o menos en ese sistema. Si se satura con patologías banales, y la primera capacitación fue para todo el hospital. ¿Qué consejo hay para los parientes de los internados que concurren a visitarlo o le llevan medicación o agua? Y del paciente el paciente que ingresa como sospechoso, que hace la consulta directamente, no entra por la guardia por admisión central, porque si no ya entra, se sienta en una sala de espera en donde ya hay otros pacientes más, y si resulta ser positivo, ya está contagiando. Entonces ese paciente directamente entra por otro sector del hospital que va a estar señalizado. Si usted tiene determinados síntomas, directamente el paciente va a ese sector. Entre el paciente solo no entran los familiares. ¿Eso ya está señalizado? No, todavía hoy, a este momento no, pero ya mañana a la mañana va a estar señalizado. Ya está la cartelería, ya está toda lista. El consultorio y la sala de aislamiento y el proceso interno de funcionamiento y la deambulación de los pacientes ya está todo. ¿Y las visitas a los enfermos con otras características? No, eso es normal, porque la sala de aislamiento está en un sector en donde no tiene acceso las demás personas, digamos. Perdóname, yo creo que obviamente preguntarles cuáles son las medidas para el ciudadano de la calle, el ciudadano común, que viaja en colectivo, que va a trabajar, que va a un negocio a comprar cosas. O sea, ¿cuáles son las medidas de prevención? Porque me imagino que si esto se contagia por mano, vas a un colectivo y agarras el asiento o agarras el coso para agarrar las manos. O sea, ¿cuáles son las medidas preventivas de la persona, el ciudadano de a pie, para tratar de evitar, ¿no? O sea, si es necesario andar con barbijo, no es necesario. ¿Por qué no nos comentan un poquito? Muy buena la pregunta, la verdad, porque con todo este caos que se está armando y hay mucho pánico, y está bueno, hay que cuidarse y hay que prevenir y hay que tomar las medidas que son correctas, pero tampoco no malgastar recursos, como en el caso de los barbijos, que no tiene ningún sentido utilizar barbijos si yo no estoy enfermo. El barbijo lo tiene que usar la persona enferma, sospechosa de coronavirus, nadie más, amén de las personas que atiendan a ese paciente, ¿no? Eso ya es una cuestión ya interna de cada institución. Pero digamos, en general, el que tiene que usar el barbijo es el paciente que esté enfermo. En la calle, al aire libre, no tiene ningún sentido usar el barbijo. Claro. Y la medida más importante, como bien usted decía, es el lavado de manos, porque yo toco y me voy contaminando. Entonces tenemos que tener la conciencia de lavado de manos. O sea, el tema es tratar de, si voy a meterme algo en la boca, si voy a comer, siempre lavarme las manos antes. Claro. Si estoy en la vía pública, en el colectivo, tratar de no agarrar las diferentes superficies y tocarme la boca, rascarme la nariz, porque ahí es donde yo puedo trasladar las partículas virales, ¿sí? Si en el caso que lo haga, lavarme las manos siempre antes.
O sea, el hecho de saludarnos, dándonos la mano, un beso, lo que sea, creo que tenemos que cambiar esos hábitos. Sí, ¿no? yo creo que, bueno, una de las... Hay que cambiar. Una de las medidas que se recomiendan se llama distanciamiento social, justamente eso. Eso nos va a costar un poco, porque nosotros somos muy afectuosos. Somos con los amigos, como decía un amigo, somos besuqueiros. Claro, sí. Tal cual, sí. A mí mis pacientes, en un momento algunos que por ahí vienen de otro lado, yo cuando los hago pasar a mi consultorio, uno saluda con un beso en general. Y ahora te miran así, encima saben que uno saludó a muchos pacientes antes. Y ya te empiezan a mirar con respeto y es verdad que hay que empezar a cambiar algunas conductas. Bueno, sí, hay que... Yo hoy día, por ejemplo, cuando llegaron los músicos, les dije, bueno, empezamos con la primera clase de cómo saludar. Entonces, de lejos, ¿no? Lo mismo hicimos con Julio y con el doctor. Bueno, ¿cómo no me resistí de recibir con un beso? Pero bueno, eso se puede entender. Irresistible. Irresistible. Tenemos que pensar que hay algunos lugares que son sumamente críticos, aparte del ómnibus, como por ejemplo los carros del supermercado. Hay tantas otras cosas, ¿no? Pero el carro del supermercado que no está higienizado, convengamos que es así. Digo, tendría que haber una disposición, claramente tiene que haber una disposición para los supermercados para que empiecen a hacer procedimientos de limpieza y cada 20 desinfección. Minutos limpiar todos los carros o los colectivos. Lo mismo que los bares, confiterías y restaurantes que se deben desinfectar con alcohol. Mire, yo vi el otro día en una confitería que las tazas de café la daban en una bacha, ¿no? La bacha contiene una cantidad de agua y todas las tazas van a la misma bacha. El agua ya con la primera taza está sucia. Y ahí se lavan todas las tazas. Digo, esas metodologías que uno no yo no las está controlando, digamos. Uno no las ve, no las controla, bueno, si las ve no vuelve más, obviamente, ese negocio, pero bueno, tendrán que empezar a cambiar y tomar conciencia. No solamente,